a leer el libro de Marcos capítulo 16 y dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Marcos capítulo 16 y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 20 que cuenta con 20 versículos. Y el encabezado de su Biblia en el libro de Marcos capítulo 16, el verso 1, el encabezado dice la resurrección, lo cual quiere decir que lo que vamos a estar leyendo a continuación tiene que ver con lo que es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Así es que ya estuvimos leyendo el capítulo 15, donde pues prácticamente vemos que el Señor Jesús es sepultado y cómo José de Arimatea es aquel que de pronto va ante el gobernador prácticamente pedir que le den el cuerpo del Señor Jesús. Pero vamos a gozarnos con el verso 1 del capítulo 16 y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así: cuando pasó el día de reposo, vaya poniendo mucha atención, cuando pasó el día de reposo, que ahí es algo importante. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Qué experiencia tan maravillosa, y no solamente experiencia tan maravillosa. Mire el privilegio también, porque fueron unas mujeres, precisamente fueron unas mujeres las que descubrieron, o que el Señor les mostró, que la tumba había quedado vacía. Y Dios usa a aquel varón que encuentran para comunicarles el mensaje, para dar indicaciones precisas de lo que tenían que hacer. Y tenían que ir a avisarle a sus discípulos, pero también a Pedro. Y les dice que él va adelante de vosotros a Galilea. Ahí lo van a ver. Como se los dijo, así va a suceder. Quiero leerles de pronto esta misma porción de la Escritura, pero en la traducción en lenguaje actual. La Biblia, traducción en lenguaje actual. Y aquí vemos el encabezado de la Biblia en la Reina Valera, dice la resurrección. Y me gusta el encabezado que tiene la Biblia, traducción en lenguaje actual. Dice: Él está vivo. Y dice así
del verso 1 al verso 8 en la traducción en lenguaje actual. Cuando terminó el descanso obligatorio de los judíos, María Magdalena, Salomé, María la madre de Santiago compraban perfumes para untárselos al cuerpo de Jesús. Así que el domingo en la mañana, cuando el sol apenas había salido, fueron a la tumba de Jesús. Mientras caminaban se decían unas a otras: ¿quién quitará la piedra que tapa la entrada de la tumba? Esa piedra es muy grande. Pero al mirar la tumba vieron que la piedra ya no tapaba la entrada. Cuando entraron vieron a un joven vestido con ropa blanca y larga, sentado al lado derecho de la tumba. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazaret. Jesús el de Nazaret, el que murió en la cruz, no está aquí, ha resucitado. Vean el lugar donde habían puesto el cuerpo y ahora vayan y cuenten a sus discípulos y a Pedro que Jesús va a Galilea para llegar antes que ellos. Ahí podrán verlo tal como les dijo antes de morir. Qué precioso y qué maravilloso es la palabra del Señor, y vemos el acto mismo de que el Señor había resucitado, de que el Señor había resucitado y que estaba vivo. Y es algo muy precioso, muy maravilloso, porque las mujeres recibieron el mensaje, llevaron ese mensaje a sus discípulos. Pero hay algo hermoso que me llama la atención, que especialmente hace referencia al apóstol Pedro. Y cuando usted va a Lucas, capítulo 24, nos muestra la escritura que en el capítulo 24 de Lucas, cuando el Señor va caminando junto con los caminantes que van rumbo a Emaús, que iban discutiendo entre sí las cosas que habían sucedido, y que era a la hora tercera del día tercero, y que no había resucitado tal como había dicho, y ellos llevaban sus pensamientos. Y cuando el Señor se empareja a la par de ellos, ¿verdad?, a los que van rumbo a Emaús, a los dos caminantes que van rumbo a Emaús, se arrima y le dice: ¿qué pláticas son esas? Y ellos le contestan: ¿acaso tú eres el único forastero que no ha sabido lo que ha acontecido en estos días de Jesús Nazareno, varón profeta, que hace señales y prodigios, que prometió, oiga bien, que prometió que moriría y resucitaría el tercer día, pero ya es la hora tercera y no ha resucitado? Y las mujeres tienen ese tremendo privilegio, que llegan justamente a la tumba, y mientras ellas iban preocupadas quién les iba a remover la piedra, quién iban a quitar la piedra que estaba en la tumba para poder ungir al Señor con aquellas especies aromáticas, el cuerpo, la piedra estaba quitada. Y mire qué tremendo, cómo Dios empieza a manifestarse con poder. Porque para empezar, aquellas mujeres iban con un propósito de ungir el cuerpo del Señor. Pero ya para empezar, ya iban preocupadas. Preocupadas porque la piedra era muy grande, lo cual quiere decir que implicaba que ellas no podían remover la piedra. Y en su mente llevaban esa preocupación. Era las horas muy tempranas del día, apenas empezaba las primeras horas del día. Y para sorpresa de ellas, la piedra estaba quitada. Y es algo hermoso, porque fueron a buscar a Jesús, fueron a buscarla en la tumba. Pero para sorpresa de ella, la piedra estaba removida
su preocupación que llevaban, el Señor había tomado control. Y la palabra del Señor es tan hermosa, es tan preciosa, que a ellas se les encomendó el ir y llevar las buenas nuevas a los discípulos del Señor y a Pedro. Y le comunicaron esto. Ellas se fueron, dice la palabra del Señor. Pero de acuerdo al libro de Lucas, capítulo 24, donde van aquellos dos caminantes rumbo a Emaús, ¿por qué los llevo o por qué les menciono Lucas, capítulo 24? Porque ellos mismos le dan testimonio al Señor Jesús, aunque su vista estaba velada, ellos mismos le dan testimonio al Señor Jesús en el verso 22 de Lucas capítulo 24, que les había sorprendido que dos mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Oiga bien, y esto es algo hermoso, porque ellas van, hay tantas cosas tan lindas. Primeramente, van preocupadas por quién va a remover la piedra. Pero Dios ya tenía todo bajo control. El Señor ya había removido la piedra. Y les da que vayan a avisarle a sus discípulos y a Pedro. Y estos hombres van tristes, van desconsolados, van discutiendo entre sí y pensando que el Señor no había resucitado, pensando que el Señor era otro charlatán más, otro farsante que había aparecido como habían aparecido otros. Escucharon a las mujeres decirles, lo leímos, verso 22, verso 23 de Lucas capítulo 24. Como ellos mismos, estos dos caminantes que van rumbo a Emaús, le dan testimonio al mismo Señor que va caminando con ellos. Sus ojos estaban velados. Y dan testimonio de lo que acabamos de leer en Marcos capítulo 16, cómo estas mujeres van temprano a ungir el cuerpo del Señor. Y la preocupación que llevan es quién va a quitar la piedra, que era muy grande. Y lo primero que hace el Señor, quita toda piedra, todo obstáculo que pueda haber para poder venir a Jesús. Dios lo remueve. Y el mayor obstáculo es nuestro pecado y nuestra maldad. Y Dios quitó esa piedra grande, enorme, que nos separaba del Señor. Una piedra de pecado que nos dividía. Y el Señor lo quitó para poder comunicarse con nosotros. Y aquellos hombres que dice Lucas capítulo 24, verso 22, se quedaron sorprendidos porque la piedra Lucas capítulo 24, verso 22, hacia adelante, estos hombres que iban rumbo a Emaús estaban dándonos testimonio prácticamente que aquellas mujeres habían ido a la tumba y no encontraron, y que unos ángeles dijeron que Él vive, que había resucitado, pero aquellos hombres ya iban desconsolados, iban rumbo a Emaús, no creyeron a las mujeres. Y qué privilegio tan grande, tan hermoso. Y la mujer tiene algo muy especial, siempre en el orden precioso del Señor. Como yo veo y el Señor me ministra, que la mujer es bien importante para el Señor. Bueno, vamos a seguir leyendo el verso 9. El verso 9 dice: Jesús se aparece a María Magdalena. Bueno, ese es el encabezado, ¿verdad?, de la Biblia. Y el verso 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena.
de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y habían sido vistos por ella, no le creyeron. Fíjese bien. Ellos, a quienes llevó el mensaje, a quien fue a decirles que vivía, no le creyeron. Verso 12, el encabezado de su Biblia, aquí vemos cómo el Señor se aparece a sus discípulos. A 2 de ellos. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Si usted se da cuenta, el Señor resucita, se levanta con poder. Y hay una incredulidad. En unos discípulos. Cuando María Magdalena se le aparece el Señor y va y lleva el mensaje, no le creyeron a aquella mujer. Y se le aparece a estos 2 discípulos. Y ellos van y lo hacen saber a los otros. Y no lo creen. Verso 14 dice: Jesús comisiona a los 12, a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué preciosa es la palabra del Señor. Y quiero leerles el verso 12 hasta el verso 18 en la traducción en lenguaje actual. La misión de los 2 de los discípulos. Luego Jesús se les apareció a los 11 discípulos mientras ellos comían. Los reprendió por su falta de confianza y por su terquedad. Ellos no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús le dijo: vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias del mundo. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos, pero los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas. Podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños. Podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada pasará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ya para concluir el capítulo 16, dice el verso 19: y el Señor
después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Qué preciosa es la palabra de Dios. Cuando Él resucita, una de las cosas que la palabra del Señor vemos era que los mismos discípulos no creían. No creían que el Señor había resucitado. Y se les apareció a cada uno y les dio el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Este mandato de llevar la palabra del Señor. Pero una de las cosas principales que el Señor tiene que hacer es lo que hizo con aquellas mujeres que muy temprano fueron a la tumba y en su mente iban pensando quién podría mover aquella piedra tan grande que habían puesto para cubrir la tumba, para poder entrar. Y cuando miran a la entrada de la tumba, no estaba la piedra. Y es que había una piedra, no solamente que fue puesta en la tumba, había una piedra de pecado, de maldad, que separaba al hombre de Dios. Y el Señor, por medio de su muerte, de ser sepultado, quitó esa piedra de pecado que estaba al frente, que no nos permitía, y Él pudo comunicarse con nosotros. Y por muchos años, por medio de la predicación de la palabra del Señor, ha venido a muchos corazones que han creído en Él. Y mucha gente ha sido salva por la predicación de la palabra del Señor. Y qué glorioso cómo el Señor concluye lo que inspiró a Marcos a escribir el libro de Marcos, con esa exhortación a todos los que hemos creído en Él, de hablarle a alguien de la palabra del Señor, de decirle a la gente que está vivo, que resucitó al tercer día tal como lo prometió. Se levantó con poder y gloria. Y ese Jesús que habían visto morir, que habían visto y conjunto con José de Arimatea habían puesto al Señor en aquella tumba, se había levantado con poder y gloria tal como se lo prometió. Y el mensaje más glorioso es que Él está vivo. Amigo, amiga que me estás viendo, Jesús es real, Dios es real, Dios es poderoso. Hay posiblemente una piedra que está puesta. Esa piedra fue removida hace mucho tiempo para que tú puedas recibirlo, para que tú puedas abrir tu corazón al Señor Jesús y lo puedas experimentar y darte cuenta que Él es tan real como tú, todopoderoso. Yo te invito a que le entregues tu vida al Señor si no lo has entregado. Tú te has apartado del camino, tú que le diste la espalda al Señor, que Satanás te sedujo y caíste en el pecado de adulterio
de fornicación, en esos pecados que te movían antes y que volviste a caer, y que pusiste una piedra de pecado. El Señor dice en Apocalipsis, capítulo 3, verso 7, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, y todavía la puerta está abierta. La piedra fue removida hace más de 2000 años para poder Él venir a nuestras vidas. Si tú te arrepientes y crees de nuevo en Él, Dios puede restaurar tu vida espiritual. Pídele perdón con todo tu corazón y pídele una oportunidad más. Mira, la vida que has llevado no es una vida agradable. Preocupaciones, el andarte cuidando, ciertamente por un placer momentáneo, placeres de la carne, una pasión que te movió, pero que en realidad estás viviendo una vida miserable. Esa piedra fue removida hace 2000 años. Y posiblemente se te fue la fe, no crees. Déjame decirte, Dios es real. Permítele al Señor. La puerta está abierta. Nadie la puede cerrar. Solamente Él la puede cerrar. Yo quiero darte las gracias por el tiempo que me prestas, por acompañarme, y espero que la lectura de Marcos capítulo 16 haya sido de mucha bendición para tu vida en este día. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestros canales de YouTube: Una Voz que Clama en el Desierto, Majestad TV y el canal de su servidor Los Pensamientos de Dios, donde vas a poder encontrar todo el libro de Marcos y gozártelo como yo me estoy gozando con él. Muchas gracias y que tengas un día muy, muy bendecido.